¿Hasta dónde puede llegar una persona para proteger a un hijo? ¿Y qué ocurre cuando las sospechas apuntan a que esa protección terminó convirtiéndose en una sentencia de muerte para quienes formaban parte de su propia familia? Este caso estremeció a Brasil porque una madre y su hijo enfrentan la posibilidad de ser juzgados por la muerte de las dos mujeres más cercanas a su círculo familiar, la esposa de él, y de forma independiente, la propia hija de ella. Una historia donde una aparente vida perfecta comenzó a desmoronarse entre engaños, traiciones, una misteriosa enfermedad y acusaciones de envenenamiento que dejaron a todos preguntándose si el verdadero peligro siempre estuvo dentro de casa. Acompáñame hasta el final para conocer cómo una familia aparentemente normal terminó en el centro de una de las investigaciones criminales más impactantes de los últimos años. El caso de Larissa Rodrigues. Larissa Leoncio Rodrigues nació en Brasil y construyó su vida alrededor del deporte y del bienestar. Licenciada en Educación Física, trabajaba como instructora de pilates en una academia de São Paulo, donde era apreciada por sus alumnos por su cercanía, paciencia y dedicación. Quienes la conocían la describían como una mujer tranquila, amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Su rutina giraba entre las clases, el ejercicio y una vida que, desde el exterior, parecía completamente estable. En el ámbito personal llevaba casi 18 años casada con Luis Antonio Garnica, un médico reconocido en la región. La pareja no tenía hijos, pero compartía un fuerte vínculo con Pandora, la perra que ambos criaban y que ocupaba un lugar muy especial en la vida de Larissa. En redes sociales era frecuente ver fotografías de viajes, celebraciones y momentos cotidianos que transmitían la imagen de un matrimonio sólido que había logrado superar el paso del tiempo. Además de su matrimonio, Larissa mantenía una relación aparentemente cordial con la familia de su esposo. Su suegra, Elizabeth Arrabaza, era una presencia constante en la vida de la pareja, y nada hacía pensar que existieran conflictos importantes entre ellas. Todo parecía encajar dentro de una rutina tranquila, donde el trabajo, la familia y el hogar ocupaban el centro de su vida. Sin embargo, a comienzos de 2025, esa tranquilidad empezó a cambiar. Larissa comenzó a notar que Luis se comportaba de manera diferente. Cada vez hablaba menos con ella, evitaba conversaciones importantes y pasaba más tiempo fuera de casa. Al principio atribuyó ese cambio al estrés propio de su profesión como médico, convencida de que solo atravesaba una etapa complicada. Pero conforme pasaban las semanas, la distancia entre ambos se hacía cada vez más evidente. El punto de quiebre llegó pocos días después del 8 de marzo, cuando Luis le explicó que no podrían celebrar el Día Internacional de la Mujer porque debía cumplir una guardia médica. Aquella explicación parecía razonable hasta que, al día siguiente, Larissa encontró dentro del automóvil de su esposo varios objetos de carácter sexual que despertaron inmediatamente sus sospechas. Decidida a averiguar la verdad, comenzó a revisar discretamente algunos de los movimientos de Luis. Poco a poco, descubrió que mantenía una relación sentimental con una mujer de 26 años desde hacía más de un año. Los mensajes encontrados en su teléfono y las fotografías del vehículo estacionado frente a la vivienda de aquella joven terminaron confirmando la infidelidad. En cuestión de días, la vida que Larissa había construido durante casi 2 décadas se derrumbó por completo. Después de confirmar que su esposo llevaba más de un año manteniendo una relación con otra mujer, Larissa tomó una decisión definitiva: quería divorciarse. Incluso comenzó a buscar asesoramiento legal para iniciar los trámites de separación y organizar el reparto de los bienes que ambos habían construido durante casi 18 años de matrimonio. Luis, sin embargo, no aceptó el final de la relación e intentó convencerla de cambiar de opinión. Buscando apoyo, Larissa también habló con su suegra, Elizabeth, y le contó la infidelidad de su hijo. Esperaba encontrar comprensión, pero ocurrió todo lo contrario. Elizabeth minimizó lo sucedido y se puso del lado de Luis. A partir de ese momento, el ambiente dentro del apartamento comenzó a deteriorarse rápidamente. Mientras intentaba reorganizar su vida y poner fin a su matrimonio, Larissa comenzó a sufrir una serie de problemas de salud que nadie lograba explicar. Todo empezó con síntomas aparentemente comunes:
náuseas, vómitos, diarrea y una constante sensación de debilidad. En un principio parecía tratarse de una infección gastrointestinal, pero los episodios se repetían una y otra vez, y cada vez eran más intensos. Con el paso de los días, familiares y amigos empezaron a notar el evidente deterioro físico de la profesora. Quienes estaban cerca de ella recordaban que ya no tenía la energía de siempre y que, en varias ocasiones, les confesó sentirse extrañamente enferma, sin comprender cuál era la causa de su malestar. En una de las conversaciones con sus compañeros, Larisa escribió que se sentía muy débil y explicó que era su propio esposo quien le administraba medicamentos para intentar aliviar los síntomas. Como Luis era médico, ella confiaba en su criterio y siguió sus indicaciones creyendo que atravesaba un problema de salud pasajero. Además, Luis habría desalentado a Larisa de buscar atención médica con otros profesionales, insistiendo en que él podía hacerse cargo de la situación. Sin embargo, las molestias continuaban apareciendo sin una explicación clara, y cada nuevo episodio afectaba más su rutina diaria. Mientras su estado empeoraba poco a poco, nadie imaginaba cuál era realmente el origen de aquella enfermedad. A medida que transcurrían los días, el estado de salud de Larisa continuó empeorando. Los malestares ya no eran episodios aislados, sino una constante que comenzaba a afectar su vida diaria. La debilidad era cada vez más evidente, y quienes la rodeaban notaban que ya no era la misma mujer activa y enérgica de siempre. Varias personas también recordaron que Larisa comentaba sentirse peor después de visitar la casa de su suegra. Allí era habitual que compartieran comidas familiares y, según distintos testimonios, la mujer solía preparar platos especialmente para ella. En aquel momento, nadie encontró extraña esa coincidencia, y la vida continuó con aparente normalidad. La mañana del 22 de marzo de 2025, una llamada al servicio de urgencias rompió la tranquilidad de un edificio en el estado de São Paulo. Al otro lado de la línea estaba Luis Antonio, quien explicó que acababa de encontrar a su esposa inconsciente en el baño del apartamento donde ambos vivían. Aseguró que había intentado reanimarla, pero que ya no respondía. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, ya no había nada que hacer. Larisa Rodríguez había fallecido. Su cuerpo presentaba signos de rigidez cadavérica, lo que indicaba que llevaba varias horas sin vida. A simple vista, no se observaron lesiones evidentes ni señales de una muerte violenta, por lo que las circunstancias de su fallecimiento no resultaban claras. En un primer momento, las autoridades iniciaron las diligencias habituales para esclarecer una muerte de causa desconocida. La ausencia de lesiones visibles hacía difícil determinar qué había provocado el fallecimiento de una mujer joven, activa y sin antecedentes médicos que permitieran prever un desenlace semejante. Mientras los peritos examinaban el apartamento y comenzaban a reconstruir las últimas horas de Larisa, también recopilaron información sobre su estado de salud durante las semanas anteriores. Poco a poco fueron reuniendo testimonios, documentos y otros elementos que permitieran comprender qué había ocurrido antes de aquella mañana. Durante los primeros días, la investigación avanzó como lo haría cualquier muerte de origen incierto. Sin embargo, la respuesta que todos esperaban llegó con el informe toxicológico. Los análisis practicados al cuerpo de Larisa confirmaron la presencia de Aldicarb, un potente pesticida de uso agrícola cuya comercialización está prohibida en Brasil y que, pese a ello, sigue circulando ilegalmente bajo el nombre de chumbinho. El resultado cambió por completo el rumbo de la investigación. Lo que hasta entonces podía interpretarse como una muerte repentina, pasó a investigarse como un presunto homicidio mediante envenenamiento. Además, los especialistas señalaron que los efectos del Aldicarb coincidían con los síntomas que Larisa había padecido durante las semanas previas a su fallecimiento. La Policía Civil comenzó entonces a reconstruir minuciosamente las últimas horas de Larisa y a revisar el comportamiento de quienes habían estado con ella antes de su muerte. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención fue lo ocurrido dentro del apartamento. Según la investigación, antes de que los peritos terminaran de procesar la escena, Luis habría limpiado parte de la vivienda.
Los agentes consideraron que esa actuación no era compatible con la preservación de posibles evidencias y, con el avance del caso, ese comportamiento dio lugar a una acusación adicional por presunto fraude procesal, al estimar que pudo haber alterado la escena antes de la inspección pericial. Mientras los investigadores seguían reuniendo información, comenzaron a aparecer testimonios que dirigieron la atención hacia Elizabeth. Una persona declaró ante la policía que, semanas antes de la muerte de Larissa, la mujer había intentado conseguir Aldicarb, el mismo veneno que posteriormente fue detectado en el organismo de la víctima. Al mismo tiempo, la reconstrucción de la noche del 21 al 22 de marzo permitió establecer una cronología de los hechos. Elizabeth declaró que había estado en el apartamento porque Larissa le pidió que la visitara y aseguró que, cuando abandonó la vivienda, su nuera se encontraba bien. Sin embargo, esa versión fue comparada con el resto de los elementos reunidos durante la investigación para verificar si todos los horarios coincidían. Con el avance de las diligencias, la Policía Civil reunió suficientes elementos para solicitar medidas contra los principales sospechosos. El 6 de mayo, Luis Antonio Garnica fue detenido en su propio consultorio. Según las autoridades, al conocer la orden de arresto manifestó que no entendía por qué estaba siendo detenido. Horas más tarde, Elizabeth Arrabasa también fue arrestada y trasladada para prestar declaración. Durante el interrogatorio sufrió una descompensación que obligó a trasladarla a un hospital. Después de recibir atención médica, regresó a la comisaría para continuar con las diligencias mientras la investigación seguía avanzando. Mientras tanto, la mujer que mantenía una relación con Luis colaboró con las autoridades. Entregó voluntariamente su teléfono móvil y relató con detalle todo lo que recordaba sobre la noche previa a la muerte de Larissa. Según su declaración, Luis pasó a recogerla alrededor de las 20:50. Después fueron juntos al cine y al terminar la función se dirigieron a la vivienda de la joven, donde él permaneció hasta aproximadamente las 9 de la mañana del día siguiente. La mujer explicó que, poco después de que Luis abandonara su casa, a las 10:25 de la mañana, recibió un mensaje en el que él le comunicaba que acababa de llegar a su apartamento y había encontrado a Larissa sin vida. Esa información fue incorporada a la investigación para compararla con el resto de las declaraciones y con la cronología que los agentes habían reconstruido. Además, con autorización judicial, la Policía Civil incautó los teléfonos de Luis y de Elizabeth. Los análisis de esos dispositivos permitieron recuperar conversaciones, reconstruir desplazamientos y contrastar horarios con los testimonios obtenidos durante las diligencias. Con toda la información reunida, los investigadores comenzaron a analizar qué podía haber motivado un crimen de esa naturaleza. Durante el estudio de los teléfonos móviles y de la documentación financiera, también encontraron un panorama económico muy distinto al que la pareja proyectaba hacia el exterior. La investigación reveló que Luis atravesaba dificultades económicas, acumulaba deudas y realizaba gastos relacionados con apuestas. Para la acusación, ese contexto resultaba relevante porque Larissa ya había decidido divorciarse y había comenzado a buscar asesoramiento legal para repartir los bienes del matrimonio. Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público, evitar tanto la separación como las consecuencias patrimoniales que ésta implicaría habría sido el principal motivo del crimen. Con todos esos elementos sobre la mesa, el Ministerio Público presentó una teoría clara de lo ocurrido. Según la acusación, la muerte de Larissa no habría sido consecuencia de un impulso repentino, sino de un plan preparado con antelación, mediante la administración de pequeñas cantidades de veneno para simular una enfermedad hasta provocar la intoxicación fatal. Por su parte, las defensas de los dos acusados rechazaron desde el principio esa versión y sostuvieron que ambos eran inocentes. Sin embargo, para los investigadores, los análisis toxicológicos, los testimonios, la información obtenida de los dispositivos electrónicos y la reconstrucción de los hechos constituían un conjunto de indicios suficiente para respaldar la acusación. Mientras la Policía Civil seguía reuniendo pruebas sobre la muerte de Larissa, surgió un dato que abrió una nueva línea de investigación. Apenas un mes antes, en febrero de 2025, había fallecido Natalia Garnica, hermana de Luis e hija de Elizabeth. Tenía 42 años y, al igual que Larissa, era considerada una mujer sana.
En aquel momento, su muerte fue atribuida a un supuesto infarto y el caso no despertó mayores sospechas. Sin embargo, tras confirmarse que Larissa había sido envenenada, los investigadores comenzaron a preguntarse si ambos fallecimientos podían estar relacionados. Como durante la primera investigación se había conservado una muestra de sangre de Natalia, no fue necesario exhumar el cuerpo para practicar nuevos estudios toxicológicos, iniciándose así una investigación paralela para esclarecer las circunstancias de su muerte. Con el avance de las pericias sobre la muerte de Natalia, esa nueva línea de investigación fue cobrando fuerza. Finalmente, las autoridades concluyeron que existían indicios suficientes para imputar también a Elizabeth por la muerte de su propia hija. De acuerdo con la hipótesis de la policía, Natalia también habría ingerido aldicarb y, en este segundo caso, la principal sospechosa sería únicamente Elizabeth. Hasta ese momento, los investigadores no atribuyeron participación a Luis en la muerte de su hermana, por lo que ambos procesos continuaron tramitándose de manera independiente. La noticia conmocionó a la opinión pública brasileña. Lo que había comenzado con la investigación por la muerte de una profesora de educación física terminó convirtiéndose en un caso mucho más amplio, al existir la posibilidad de que una misma persona estuviera implicada en dos presuntos homicidios ocurridos dentro de su propia familia en un corto periodo de tiempo. Concluida la investigación, la Policía Civil remitió todas las pruebas al Ministerio Público, que presentó una acusación formal contra Luis Antonio Garnica y Elizabeth Arrabaza por la muerte de Larissa. La Fiscalía sostuvo que existían elementos suficientes para llevar el caso ante un tribunal del jurado y, tras analizar el expediente, un juez determinó que ambos debían ser juzgados por un jurado popular. La decisión no representó una condena, sino el reconocimiento de que las pruebas reunidas durante la investigación eran suficientes para que el proceso avanzara a juicio. Hasta la fecha, julio de 2026, no existe una sentencia definitiva por la muerte de Larissa Rodríguez. Los dos acusados continúan a la espera del juicio por este caso, mientras que el proceso relacionado con la muerte de Natalia Garnica sigue avanzando de forma separada y ya tiene nuevas actuaciones judiciales programadas. Será la justicia brasileña la que determine, en ambos procesos, si las pruebas presentadas son suficientes para establecer la responsabilidad penal de los acusados. A simple vista, este caso parecía ser la investigación de una muerte inesperada. Pero conforme fueron apareciendo las pruebas, quedó al descubierto una historia marcada por la traición, la ambición y la pérdida de confianza dentro del entorno más cercano de la víctima. También deja una reflexión inevitable sobre lo difícil que puede ser detectar un posible envenenamiento cuando sus síntomas se confunden con enfermedades comunes y sobre la enorme responsabilidad que tienen las autoridades para investigar a fondo este tipo de muertes antes de catalogarlas como causas naturales. Al mismo tiempo, este caso recuerda que ninguna acusación sustituye una sentencia y que será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. Mientras ese momento llega, la familia de Larissa continúa esperando respuestas definitivas, y la sociedad brasileña sigue pendiente de un proceso que podría marcar un precedente por la forma en que se reconstruyó la investigación y por las preguntas que aún permanecen abiertas alrededor de esta tragedia. Después de conocer cada detalle de este caso, hay varios aspectos que siguen dando mucho de qué hablar. ¿Crees que las pruebas reunidas hasta ahora serán suficientes para lograr una condena? ¿Piensas que la muerte de Natalia está relacionada con la de Larissa o se trata de un caso completamente distinto? Te leo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión sobre este caso y saber qué piensas de todas las pruebas que han salido a la luz durante la investigación. La mujer que estás viendo pasó gran parte de su vida buscando aquello que muchas personas dan por sentado: una familia estable, amor y aceptación. Pero cuando creyó haber encontrado todo eso en un hombre aparentemente exitoso y respetable, terminó atrapada en una relación marcada por el control, las humillaciones y la violencia. Lo más inquietante es que mientras quienes la rodeaban pensaban que vivía un matrimonio feliz, ella se encontraba cada vez más aislada y vulnerable. Lo que ocurrió durante una celebración de Acción de Gracias terminaría revelando una realidad mucho más oscura de la que cualquiera imaginaba.
Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este caso ocurrido en Estados Unidos. El caso de Ashley Scott. La tarde del 23 de noviembre de 2006, mientras millones de familias estadounidenses celebraban el Día de Acción de Gracias, los operadores de emergencias recibieron una llamada urgente. Al otro lado de la línea estaba un hombre identificado como Jeffrey Scott, quien aseguró que su esposa había sufrido una caída y se encontraba herida y sangrando dentro de su vivienda en Córdoba, Tennessee. Durante la comunicación, los operadores escucharon a una persona al fondo decir que la mujer ya había fallecido. Los paramédicos llegaron pocos minutos después. Dentro de la vivienda encontraron a Ashley Scott, de 28 años, inconsciente y con sangre saliendo por la nariz, la boca y los oídos. De inmediato la trasladaron al centro médico, pero los esfuerzos por ayudarla fueron inútiles. Poco después de su ingreso, los médicos confirmaron su fallecimiento. Pero antes de continuar con la investigación y con las respuestas que empezaron a buscarse dentro de aquella casa, es necesario regresar al inicio de esta historia. Porque para entender lo que ocurrió esa tarde, primero hay que conocer a la mujer que terminó convertida en víctima. Ashley nació el 4 de noviembre de 1978 en Luisiana, dentro de una familia trabajadora. Desde muy pequeña experimentó situaciones difíciles que marcarían profundamente su vida. Después de separarse de su padre biológico, la madre de Ashley contrajo matrimonio con Jim Pittman, quien adoptó a la niña cuando aún era muy pequeña. Para Ashley, aquello representó la oportunidad de tener una familia más estable. Además de Jim, en el hogar también vivía Kesia, hija de una relación anterior de su padre adoptivo. Sin embargo, cuando Ashley tenía alrededor de 12 años, su madre abandonó el hogar. A partir de entonces, quedó al cuidado de Jim y de su hermanastra. Aunque criar a 2 niñas con el salario de un obrero no era sencillo, Jim hizo todo lo posible para sacarlas adelante y brindarles el cariño y la estabilidad que necesitaban. Durante sus años escolares, Ashley conoció a Lori Machen, una compañera con quien compartía gustos e intereses. Lo que comenzó como una amistad entre 2 niñas, pronto se transformó en un vínculo inseparable. Lori estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de Ashley, incluyendo los más difíciles. La acompañó durante los años posteriores al abandono de su madre y fue testigo de cómo intentaba seguir adelante pese a las heridas emocionales que arrastraba desde la infancia. Ya en la adolescencia, ambas ingresaron a la secundaria. Allí se unieron al equipo de porristas y Ashley destacó rápidamente por su entusiasmo, liderazgo y carisma. Con el tiempo fue nombrada capitana del grupo, responsabilidad que mantuvo hasta graduarse en 1996. Su personalidad alegre y sociable la convirtió en una joven muy apreciada por quienes la rodeaban. Al graduarse, Ashley y Lori decidieron continuar juntas la siguiente etapa de sus vidas. Ambas se inscribieron en la misma universidad, una institución cristiana ubicada en Arkansas. Durante aquellos años compartieron habitación en el campus y fortalecieron aún más su amistad. A ella se sumó otra joven llamada Erin May, con quien formaron un grupo muy unido. Entre clases, actividades universitarias y reuniones sociales, vivieron las experiencias habituales de muchas estudiantes que comenzaban a construir su futuro. Ashley logró completar sus estudios y se graduó en el año 2000. Todo parecía indicar que los años más difíciles de su vida habían quedado atrás y que una etapa prometedora estaba por comenzar. Poco antes de terminar la universidad, Ashley conoció a un joven que cambiaría el rumbo de su vida. Se llamaba Jeffrey Scott y era un estudiante de negocios de 24 años, proveniente de una familia acomodada de Tennessee. Sus amigas presenciaron aquel primer encuentro durante una excursión universitaria en la que coincidieron con Jeffrey. La primera impresión que tuvieron de él fue la de un hombre reservado y distante. En ese momento no le dieron mayor importancia, pensando que simplemente era tímido o que aún no tenía confianza con el grupo. Sin embargo, Ashley quedó cautivada por él. A pesar de que ambos provenían de entornos muy diferentes, la relación avanzó rápidamente. Con el paso de los meses, la pareja se hizo cada vez más cercana y decidió continuar construyendo un futuro juntos. Después de graduarse, Ashley comenzó a trabajar como profesora de inglés en una escuela secundaria, donde rápidamente se ganó el cariño de estudiantes, compañeros y directivos. Pero mientras su carrera profesional avanzaba,
las personas más cercanas a ella comenzaron a notar cambios preocupantes en su comportamiento. La joven alegre, sociable y cercana que todos conocían, empezó a mostrarse más reservada. Poco a poco, fue alejándose de sus amistades y limitando el contacto con quienes habían formado parte de su vida durante años. Lori contó que las salidas entre amigas se hicieron cada vez menos frecuentes y cuando ocurrían, Jeffrey casi siempre estaba presente. El cambio más doloroso fue el distanciamiento de su propia familia. Las llamadas a Jim comenzaron a espaciarse y las visitas que antes eran habituales prácticamente desaparecieron. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero quienes la conocían mejor empezaban a sospechar que la influencia de Jeffrey sobre Ashley era cada vez mayor. La relación continuó avanzando y, en junio de 2001, Ashley y Jeffrey decidieron casarse. Para quienes observaban desde afuera, parecía el siguiente paso natural para una pareja enamorada. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de quienes conocían la historia de Ashley. Entre los invitados no estaban Jim Pittman ni Kezia, las dos personas que la habían acompañado durante gran parte de su vida. Poco antes de la ceremonia, Ashley les envió una carta en la que les pidió que no volvieran a contactarla. La decisión dejó devastado a Jim, quien no lograba comprender por qué la joven con la que siempre había mantenido una relación cercana había decidido apartarlo de esa manera. Con el tiempo, llegaría a la conclusión de que el cambio comenzó cuando Jeffrey entró en su vida. Después de la boda, la pareja se instaló en una vivienda de la comunidad de Córdoba, en Tennessee. Ante los ojos de vecinos y conocidos, parecían un matrimonio común. Nada hacía pensar que existieran problemas graves dentro de la relación. Incluso Lori, que visitó la casa en una ocasión, aseguró que durante su estancia no observó discusiones ni comportamientos extraños entre ellos. Pero la impresión cambiaba cuando Ashley viajaba para visitar a sus amistades. Durante esas visitas, algunos comenzaron a escuchar la forma en que Jeffrey se dirigía a ella por teléfono. Según Lori, hablaba con un tono tan elevado y poco amable que quienes estaban cerca podían escuchar gran parte de las conversaciones. Aquellas llamadas despertaron las primeras sospechas de que detrás de la aparente normalidad existía una dinámica muy distinta. Con el paso de los años, las preocupaciones de amigos y familiares aumentaron. Ashley parecía cada vez más aislada y temerosa, lo que llevó a varios de ellos a sospechar que estaba sufriendo algún tipo de maltrato dentro de su matrimonio. Uno de sus amigos declaró que Ashley le había confiado que Jeffrey ejercía abuso verbal y emocional contra ella. Según esos relatos, la situación empeoró después de agosto de 2005, cuando la joven fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Tras el incidente por conducir en estado de ebriedad, Ashley pagó una multa y recuperó su libertad. Pero para quienes la querían, aquel episodio fue una señal más de que algo no estaba bien. La preocupación por su bienestar emocional y físico seguía creciendo y pronto descubrirían que sus temores estaban justificados. Mientras Ashley intentaba sostener su matrimonio, comenzaron a salir a la luz aspectos de la vida de Jeffrey que muchos desconocían. La imagen de hombre respetable y devoto que proyectaba ante los demás empezó a resquebrajarse. Los allegados a la pareja descubrieron que durante años había mantenido una relación extramarital intermitente con una compañera de trabajo llamada Virginia Brown. Lo más sorprendente era que Ashley y Virginia también habían desarrollado una amistad. En noviembre de 2005 ocurrió un episodio especialmente revelador. Ashley se encontraba en la casa de Virginia cuando Jeffrey llegó de manera inesperada. Durante aquel encuentro, golpeó repetidamente a su esposa en la espalda. Aunque Ashley no mostraba públicamente heridas visibles, quienes conocieron estos hechos comenzaron a comprender que la violencia dentro del matrimonio era mucho más grave de lo que habían imaginado. En julio de 2006, Jeffrey había llegado a un nivel de violencia aún más alarmante. Según su versión, una noche él estaba tan ebrio y agresivo que intentó estrangularla. Según relatarían amigos y familiares, Jeffrey utilizaba distintas formas de manipulación para ejercer control sobre Ashley. Con frecuencia le recordaba sus orígenes humildes y la hacía sentir inferior. Mientras él provenía de una familia acomodada, ella había crecido enfrentando el abandono de su madre y la ausencia de su padre biológico. Aquellas heridas emocionales nunca desaparecieron por completo.
Las personas cercanas a Ashley creían que Jeffrey aprovechó esas inseguridades para aislarla y dominarla. Poco a poco, la joven quedó atrapada en una relación donde el control, la humillación y la violencia parecían aumentar con el paso del tiempo. Sin embargo, aquella situación no podía mantenerse indefinidamente. La tensión acumulada durante años terminaría explotando de forma trágica en aquella tarde de noviembre de 2006. Mientras amigos y familiares trataban de comprender cómo una discusión doméstica había terminado con una mujer muerta, los investigadores comenzaron a examinar cuidadosamente lo ocurrido dentro de la vivienda de los Scott. Las declaraciones de Jeffrey fueron revisadas, la escena fue procesada y los especialistas iniciaron los estudios forenses correspondientes. Muy pronto, las primeras evidencias empezarían a cuestionar seriamente la versión presentada por el esposo de Ashley. Lo que parecía un accidente provocado por una caída, pronto tomó un rumbo completamente distinto. Las respuestas estaban en el cuerpo de la víctima y en las pruebas que habían quedado dentro de la casa. Las autoridades interrogaron a Jeffrey poco después de la muerte de Ashley. Durante su declaración, reconoció que ambos habían discutido la noche anterior. También aseguró que su esposa había consumido vodka, vino y cerveza. Según su relato, la discusión comenzó después de que Ashley recibiera un mensaje de texto de otro hombre. Jeffrey afirmó que únicamente la golpeó una vez y que, posiblemente, ella cayó y se golpeó durante el altercado. Sin embargo, los hallazgos de la autopsia contaron una historia completamente diferente. Los forenses descubrieron múltiples hematomas antiguos en distintas partes del cuerpo, lo que sugería la existencia de un patrón de abuso previo. Además, determinaron que Ashley murió como consecuencia de un traumatismo provocado por un objeto contundente que le fracturó el cráneo y causó un daño cerebral fatal. También encontraron lesiones recientes, entre ellas una abrasión importante en el rostro, una herida en la espalda y la marca de lo que parecía ser la huella de un zapato masculino. A medida que avanzó la investigación, los detectives reconstruyeron lo que habría ocurrido durante las horas previas a la llamada. Según los hallazgos, Ashley fue brutalmente golpeada durante la noche anterior al Día de Acción de Gracias. Después de la agresión, habría permanecido durante horas sin recibir atención médica. Los investigadores determinaron que pasó cerca de 8 horas en el garaje de la vivienda antes de ser trasladada a otras áreas de la casa. Durante todo ese tiempo permaneció gravemente herida y sin ayuda. También descubrieron que Jeffrey no llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Primero contactó a su amigo, el Dr. Robert, para que acudiera a la vivienda. Solo después de que el médico llegara y evaluara la situación, Jeffrey decidió llamar a las emergencias. Los informes indicaron que Ashley permaneció aproximadamente 12 horas sin recibir atención adecuada. Nunca volvió a recuperar el conocimiento. Los fiscales llegaron a la conclusión de que, días antes de la tragedia, Ashley estaba considerando poner fin al matrimonio. Según varios testimonios, había consultado a un abogado e incluso había guardado algunas pertenencias en su vehículo. La hipótesis de la acusación era que, durante la discusión, ella le comunicó a Jeffrey su decisión de marcharse, provocando una reacción violenta que terminó siendo fatal. Con una orden judicial, los investigadores registraron minuciosamente la vivienda de la pareja en Córdoba. Dentro de la casa, encontraron restos de sangre seca en distintos lugares, incluyendo la sala, el dormitorio principal y el garaje. Aquello respaldaba la teoría de que Ashley había permanecido herida durante horas mientras era trasladada de un sitio a otro sin recibir la asistencia que necesitaba. Los agentes también recolectaron diversas evidencias para su análisis. Entre ellas había una perrera, muestras de alfombra, varios pares de zapatos masculinos y una carta escrita por Ashley cuyo contenido nunca fue divulgado públicamente. Especial atención recibieron los zapatos encontrados en la vivienda. Los investigadores buscaban determinar si alguno coincidía con la huella detectada en el cuerpo de la víctima, una de las lesiones que más llamó la atención de los especialistas forenses. Cuando el caso avanzó hacia los tribunales, los abogados de Jeffrey adoptaron una estrategia centrada en cuestionar lo ocurrido y desviar la atención de las evidencias presentadas por la fiscalía. La defensa sostuvo que la muerte de Ashley debía investigarse como un posible accidente relacionado con el consumo de alcohol o incluso como un acto autoinfligido. Para respaldar esos argumentos hicieron referencias a antecedentes como su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. También solicitaron una evaluación psiquiátrica para Jeffrey,
Los resultados indicaron que tenía problemas con la bebida, algo que la defensa intentó utilizar para explicar sus episodios de ira. Sin embargo, ninguno de esos planteamientos logró desmontar las pruebas físicas ni los testimonios reunidos por los investigadores. Jeffrey fue considerado apto para enfrentar el juicio. Mientras esperaba el inicio de las audiencias, se le impuso una fianza de $250,000, el uso de un brazalete electrónico y restricciones de movimiento. La muerte de Ashley causó una profunda conmoción entre quienes la conocían. Al día siguiente de su fallecimiento, estudiantes, padres de familia, docentes y amigos se reunieron para rendirle homenaje. Cerca de 300 personas asistieron a una ceremonia celebrada en la Iglesia de la Natividad. Allí recordaron a la joven profesora que había dejado una huella positiva en la vida de muchos de sus alumnos. Entre los asistentes también estuvieron Jim y Kezia. Para ellos, la pérdida fue especialmente dolorosa. Durante años habían sufrido el distanciamiento de Ashley sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo en su matrimonio. Según relataron posteriormente, durante mucho tiempo intentaron convencerse de que ella era feliz y que estaba junto a alguien que la amaba. Pero conforme fueron conociendo los detalles de la investigación, entendieron que detrás de aquella imagen de esposo ejemplar se ocultaba una realidad muy distinta. Mientras tanto, los investigadores continuaban revisando cada aspecto de la versión presentada por Jeffrey. Fue entonces cuando descubrieron que el supuesto mensaje de texto que, según él, había provocado la discusión, nunca existió. Los análisis realizados a los teléfonos mostraron que los únicos mensajes registrados en el celular de Ashley provenían de su propio esposo. Tras un largo proceso judicial, el caso llegó a su desenlace en enero de 2009. Un jurado de Memphis declaró a Jeffrey Scott culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Ashley Scott. Según trascendió, la mayoría de los miembros del jurado favorecía una condena por asesinato en primer grado. Sin embargo, la legislación de Tennessee exige unanimidad para alcanzar ese veredicto y uno de los integrantes no estuvo de acuerdo. Como resultado, la condena quedó reducida a asesinato en segundo grado. La decisión no dejó satisfechos ni a los familiares de Ashley ni al propio juez, quien criticó públicamente el resultado por considerar que no reflejaba la gravedad de los hechos. Un mes después, Jeffrey fue sentenciado a una pena de entre 15 y 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Actualmente permanece recluido en un complejo correccional en Tennessee. Como mínimo, deberá permanecer encarcelado hasta el año 2030. Para entonces, tendrá poco más de 50 años. La vida de Ashley, una mujer que había superado el abandono, construido amistades duraderas y desarrollado una carrera prometedora, terminó dentro de la casa que alguna vez creyó que sería el lugar donde encontraría la familia y la estabilidad que siempre había buscado. La historia de Ashley Scott es un ejemplo de cómo la violencia doméstica puede desarrollarse durante años lejos de la mirada de quienes rodean a la víctima. El aislamiento, el control emocional, las humillaciones constantes y las agresiones físicas fueron avanzando poco a poco hasta convertirse en una situación de la que parecía cada vez más difícil escapar. Cuando Ashley finalmente parecía estar reuniendo el valor para reconstruir su vida, ya era demasiado tarde. También es una historia que invita a reflexionar sobre las señales que muchas veces pasan desapercibidas. Detrás de una imagen de éxito, estabilidad o aparente normalidad, pueden ocultarse dinámicas de abuso profundamente destructivas. Ashley pasó años alejándose de quienes la querían, mientras el hombre que debía protegerla ejercía cada vez más control sobre ella. Su caso sigue siendo recordado como una tragedia que pudo haberse evitado y como un recordatorio de la importancia de tomar en serio cualquier indicio de violencia dentro de una relación. Pero ¿tú qué opinas sobre este caso? ¿Crees que Jeffrey planeó ocultar lo ocurrido antes de llamar a emergencias? ¿Piensas que la condena por asesinato en segundo grado fue suficiente para la gravedad de los hechos? Te leo en los comentarios. La historia que estás a punto de conocer demuestra que una aventura secreta puede terminar de la forma más brutal e inesperada. Un empresario joven creyó que ser el amante de la esposa de su mejor amigo jamás tendría consecuencias más allá de una traición sentimental. Pero esa decisión terminó colocándolo frente a una emboscada cuidadosamente preparada, donde la confianza se convirtió en el arma perfecta para acercarlo a la muerte.
Acompáñame hasta el final para descubrir cómo una relación prohibida terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de Brasil. El caso de Iván Bonotto. El 22 de marzo de 2025, la tranquilidad de un hospital en la ciudad brasileña de Sorriso se rompió con la llegada de un paciente gravemente herido. Se trataba de Iván Bonotto, de 35 años, que había sido apuñalado pocas horas antes. Contra todo pronóstico, permanecía consciente y podía hablar con quienes lo rodeaban. Mientras los médicos intentaban estabilizarlo, aprovechó un momento para dirigirse a su madre y hacerle una petición que, con el paso de los días, adquiriría un significado estremecedor. Con voz firme, le pidió que no permitiera que Sabrina se acercara a él. «Ella no vuelve a entrar aquí», habría dicho antes de continuar recibiendo atención médica. Apenas unos minutos después de esa conversación, una mujer vestida con bata blanca atravesó los pasillos del hospital utilizando su credencial profesional. Era Sabrina de Mello, una reconocida ginecóloga de la ciudad. No ingresó como familiar ni como visitante, sino aprovechando el acceso que le daba su profesión. Las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus movimientos dentro del área restringida, imágenes que más adelante serían analizadas cuadro por cuadro por los investigadores. Lo que en ese momento nadie imaginaba era que aquella petición hecha por Iván y la presencia de Sabrina en el hospital terminarían convirtiéndose en una de las piezas más importantes de toda la investigación. ¿Por qué un hombre que luchaba por sobrevivir no quería que precisamente ella se acercara a su habitación? Iván Michel Bonotto era un empresario ampliamente conocido en la región de Sorriso, Itapura, en el estado de Mato Grosso. Se dedicaba a los negocios y había construido una vida estable, rodeado de amigos y de personas que lo consideraban un hombre sociable y de confianza. Entre esas amistades, destacaba una por encima de todas: la que mantenía con Gabriel Taca, propietario de una distribuidora de bebidas y uno de los hombres con quienes compartía buena parte de su vida social. La relación entre ambos iba mucho más allá de una simple amistad. Participaban juntos en reuniones, celebraciones y eventos familiares. En redes sociales aparecían constantemente compartiendo fotografías, bromas y mensajes donde se llamaban mutuamente hermanos. Quienes los conocían aseguraban que era difícil imaginar a uno sin el otro, pues durante años construyeron una relación basada, aparentemente, en la confianza absoluta. Precisamente esa cercanía hizo que Iván frecuentara con naturalidad la casa de Gabriel. Entraba y salía como cualquier integrante de la familia, sin despertar sospechas. La esposa de Gabriel era Sabrina Yara de Mello, una médica ginecóloga y obstetra muy conocida en Sorriso. Había construido una sólida reputación atendiendo a mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. En sus redes sociales compartía mensajes relacionados con su profesión, fotografías con pacientes y publicaciones donde manifestaba su fe religiosa y el compromiso que decía tener con el cuidado de la vida. Esa imagen pública contrastaba con la realidad, que poco a poco comenzaba a desarrollarse en privado. Aprovechando la absoluta confianza que existía entre los tres, Sabrina e Iván iniciaron una relación extramatrimonial que permaneció oculta durante algún tiempo. La cercanía que todos consideraban propia de una amistad terminó convirtiéndose en encuentros secretos que tenían lugar mientras Gabriel seguía creyendo que ambos eran simplemente dos de las personas en quienes más podía confiar. Uno de esos encuentros quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la propia vivienda de Gabriel. Aquellas imágenes, grabadas sin que ninguno de los protagonistas imaginara su importancia futura, serían el punto de partida para descubrir una verdad que terminaría desencadenando una tragedia. Las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron una escena que, en ese momento, parecía completamente rutinaria. Sabrina esperaba en el garaje con una copa de vino en la mano. Vestía de manera informal, ligera y permanecía tranquila, como si simplemente aguardara la llegada de una visita conocida. Minutos después, el sonido de una motocicleta anunció la llegada de Iván, quien estacionó frente a la casa
e ingresó con total confianza, sin necesidad de tocar la puerta o anunciarse. Durante aproximadamente 40 minutos, permanecieron dentro de la vivienda. Ninguna de las cámaras captó lo ocurrido en el interior, pero sí registraron el momento en que ambos salieron nuevamente. Iván lucía relajado, sonreía y conversaba con Sabrina mientras caminaban hacia el portón. Antes de despedirse, intercambiaron un beso y permanecieron algunos segundos más hablando con absoluta tranquilidad, convencidos de que nadie descubriría la relación que mantenían en secreto. Justo antes de subir nuevamente a su motocicleta, Iván levantó la mirada hacia una de las cámaras de vigilancia. En algún momento posterior, Gabriel tuvo acceso a las grabaciones del sistema de seguridad de su propia casa. Al revisar las imágenes, descubrió que su esposa y quien consideraba uno de sus mejores amigos mantenían una relación sentimental a sus espaldas. La evidencia era imposible de negar. Allí estaban los abrazos, las muestras de afecto y el beso con el que ambos se despidieron aquella noche. Sin embargo, la reacción de Gabriel no fue la que muchos habrían esperado. No hubo discusiones públicas, reclamos ni escenas de celos. Tampoco confrontó inmediatamente a Sabrina o a Iván. Por el contrario, decidió guardar silencio y continuar con su rutina, como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Desde el exterior, la amistad seguía pareciendo tan sólida como siempre. Iván tampoco mostró señales de sospechar que el secreto había salido a la luz. Continuó reuniéndose con Gabriel, conversando con él y compartiendo momentos como lo habían hecho durante años. Mientras uno creía que la confianza seguía intacta, el otro ya había comenzado a tomar una decisión que terminaría cambiando la vida de todos. Durante algunos días, nada parecía haber cambiado. Gabriel siguió tratando a Iván con la misma cordialidad de siempre y aceptó volver a reunirse con él. Lo que el empresario jamás imaginó era que aquella invitación aparentemente amistosa escondía un propósito muy diferente. Poco tiempo después del descubrimiento de la infidelidad, Gabriel volvió a contactar a Iván como si nada hubiera ocurrido. Le propuso reunirse para compartir unas bebidas, una invitación que no despertó ninguna sospecha. Después de todo, era algo que habían hecho en numerosas ocasiones. Iván aceptó con la confianza de quien creía encontrarse entre amigos, sin imaginar que aquella sería la última reunión de su vida. Durante los primeros días de hospitalización, la evolución de Iván ofrecía motivos para el optimismo. Sin embargo, la situación cambió de forma inesperada. El 13 de abril de 2025, poco más de 3 semanas después del ataque, Iván sufrió un paro cardiorrespiratorio del que ya no pudo recuperarse. Su fallecimiento puso fin a cualquier posibilidad de obtener directamente su versión de los hechos, y convirtió el caso en una investigación por homicidio consumado. Su muerte también incrementó las sospechas sobre todo lo ocurrido dentro del hospital. La petición que había hecho para mantener a Sabrina alejada y el deterioro que sufrió mientras permanecía internado comenzaron a ser analizados cuidadosamente por las autoridades. Aunque no existían pruebas de que su fallecimiento hubiera sido provocado, todas esas circunstancias hicieron que los investigadores ampliaran la investigación para determinar si alguien había intentado obstaculizar el esclarecimiento del crimen. En un principio, la versión presentada por los involucrados intentó hacer creer que todo había sido consecuencia de una discusión ocurrida durante una reunión en la que el consumo de alcohol había terminado desencadenando una pelea. Cuando Iván llegó al establecimiento, encontró a Gabriel esperándolo, pero también a un hombre al que nunca había visto. Se llamaba Danilo Guimaraes. Gabriel lo presentó con total naturalidad y los tres comenzaron a conversar mientras bebían. Desde la perspectiva de Iván, no había motivo para desconfiar. Todo transcurría como cualquier otra salida entre conocidos. Las cámaras del lugar registraban la reunión mientras los tres compartían la mesa. Entre bromas y conversaciones aparentemente intrascendentes, el ambiente parecía relajado. Nadie alrededor podía imaginar que uno de los presentes había llegado allí con una misión completamente distinta a la de pasar una noche agradable. Durante la reunión, Iván utilizó su teléfono celular para grabar algunos momentos,
probablemente con la intención de conservar un recuerdo de la noche o compartirlo más tarde con otras personas. Sin saberlo, terminó registrando uno de los elementos más inquietantes de toda la investigación. Mientras Iván permanecía hospitalizado, ocurrió un hecho que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. La presencia de Sabrina no fue para ayudarlo a su recuperación, porque las cámaras de seguridad registraron sus movimientos para llegar al área donde se encontraba Iván, y tuvo acceso a su teléfono celular, el mismo dispositivo con el que horas antes él había grabado parte de la reunión en la que fue atacado. Para los investigadores, ese aparato podía contener conversaciones, fotografías, videos y otros elementos fundamentales para reconstruir lo ocurrido. El teléfono permaneció fuera del alcance de la familia durante varios días. Cuando finalmente fue devuelto, gran parte de su contenido había desaparecido. Videos, mensajes, fotografías y otros archivos habían sido eliminados. Más tarde, Sabrina reconocería haber borrado información del dispositivo, aunque aseguró que lo hizo con la intención de proteger a Iván. Esa explicación nunca convenció a los investigadores, quienes comenzaron a preguntarse si el verdadero propósito había sido impedir que las autoridades descubrieran lo que realmente había ocurrido aquella noche. Durante los primeros días de hospitalización, la evolución de Iván ofrecía motivos para el optimismo. Había sobrevivido al ataque, respondía a los tratamientos e incluso pudo mantener conversaciones con algunos familiares. Esa aparente mejoría hacía pensar que tendría la oportunidad de recuperarse y, quizá, de contar personalmente todo lo que había sucedido durante la reunión en la que fue apuñalado. Sin embargo, la situación cambió de forma inesperada. El 13 de abril de 2025, poco más de 3 semanas después del ataque, Iván sufrió un paro cardiorrespiratorio del que ya no pudo recuperarse. Su fallecimiento puso fin a cualquier posibilidad de obtener directamente su versión de los hechos y convirtió el caso en una investigación por homicidio consumado. Su muerte también incrementó las sospechas sobre todo lo ocurrido dentro del hospital. La petición que había hecho para mantener a Sabrina alejada, la rápida desaparición de archivos de su teléfono y el deterioro que sufrió mientras permanecía internado comenzaron a ser analizados cuidadosamente por las autoridades. Aunque no existían pruebas de que su fallecimiento hubiera sido provocado, todas esas circunstancias hicieron que los investigadores ampliaran la investigación para determinar si alguien había intentado obstaculizar el esclarecimiento del crimen. Uno de los principales objetivos de los investigadores fue determinar qué información contenía el teléfono de Iván antes de que su contenido fuera eliminado. Aunque muchos archivos habían desaparecido, los especialistas en informática forense descubrieron que parte de esa información seguía almacenada en copias de seguridad automáticas y servicios de sincronización en la nube. Gracias a ello fue posible recuperar mensajes, fotografías y algunos registros que, de otro modo, se habrían perdido para siempre. También lograron recuperar el video que Iván había grabado durante la reunión con Gabriel y Danilo. En la grabación aparece Danilo hablando sobre muertes por encargo con una naturalidad sorprendente. Mientras todos continúan bebiendo, comenta que en Sorriso quien tiene suficiente dinero puede contratar a alguien para eliminar a otra persona. Incluso compara la ciudad con Dubái y afirma que el poder económico permite conseguir cualquier cosa, incluida la muerte de un enemigo. En ese instante, las palabras parecían una conversación absurda, provocada por el ambiente de la reunión. Nadie reaccionó con preocupación y el encuentro continuó normalmente. Cuando la reunión llegaba a su fin y nada hacía pensar que existiera un peligro inminente, Danilo pasó a la acción. De manera repentina, atacó a Iván por la espalda con un arma blanca, provocándole heridas de extrema gravedad. La agresión fue tan rápida que la víctima apenas tuvo oportunidad de reaccionar antes de desplomarse. Danilo sostuvo que actuó en legítima defensa, mientras el caso parecía encaminarse hacia un episodio de violencia espontánea. Sin embargo, conforme los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares y las declaraciones de los testigos, esa explicación empezó a desmoronarse.
La conducta de Gabriel antes y después del ataque, la presencia de Danilo en la reunión, el contenido del video grabado por la propia víctima y la actuación de Sabrina dentro del hospital dibujaban un escenario completamente distinto al que inicialmente se había planteado. Cada nueva evidencia apuntaba a que el ataque no había sido producto de una discusión improvisada, sino de un plan cuidadosamente preparado. A partir de ese momento, la policía dejó de investigar una simple pelea de bar y comenzó a reconstruir un posible asesinato por encargo, organizado desde el entorno más cercano de Iván. El material recuperado también confirmó que la relación entre Sabrina e Iván iba mucho más allá de una simple amistad. Las conversaciones íntimas, las fotografías y otros intercambios privados desmentían la versión que ella había dado inicialmente, cuando aseguró que solo mantenía una relación de cercanía con el empresario. Para los investigadores, esos archivos ayudaban a establecer el posible motivo que había desencadenado toda la tragedia. Con todas las pruebas reunidas, los investigadores comenzaron a reconstruir paso a paso lo sucedido. La hipótesis que terminó imponiéndose fue que Gabriel Taca descubrió la relación entre su esposa y su mejor amigo tras revisar las cámaras de seguridad de su vivienda. En lugar de enfrentarlos inmediatamente, decidió mantener las apariencias mientras organizaba una venganza cuidadosamente planificada. Gabriel habría buscado a Danilo Guimaraes para ejecutar el ataque. Posteriormente organizó la reunión con Iván, quien asistió convencido de que se trataba de un encuentro entre amigos. Una vez allí, Danilo esperó el momento oportuno para atacarlo por sorpresa y escapar del lugar, mientras Gabriel intentaba sostener la versión de que todo había sido consecuencia de una pelea espontánea. La investigación también incorporó la actuación de Sabrina después del ataque. Su rápida llegada al hospital, el acceso al teléfono de la víctima y la eliminación de archivos fueron considerados hechos que, al menos para la acusación, formaban parte de una serie de acciones destinadas a dificultar el esclarecimiento del crimen. Esa combinación de acontecimientos permitió a la policía sostener que no se trató de un hecho aislado, sino de una secuencia de conductas relacionadas entre sí. A medida que las evidencias fortalecían la hipótesis del homicidio planificado, las autoridades pusieron en marcha la Operación Inimigo Íntimo, mediante la cual ejecutaron las primeras órdenes judiciales contra los principales sospechosos. Gabriel Taca fue detenido bajo la acusación de haber planeado el asesinato de quien durante años había considerado su mejor amigo. Danilo Guimaraes también fue arrestado como presunto autor material del ataque. La versión de la legítima defensa perdió fuerza frente al conjunto de pruebas reunidas por la policía, especialmente por el video grabado por la propia víctima, las imágenes de las cámaras y los testimonios obtenidos durante la investigación. La situación de Sabrina fue diferente. Aunque no fue señalada como autora material del homicidio, sí pasó a ser investigada por presunto fraude procesal y por su posible participación en el encubrimiento de pruebas. Permaneció enfrentando el proceso en libertad, una circunstancia que generó un intenso debate en la opinión pública y provocó numerosas críticas por el papel que habría desempeñado dentro del hospital tras el ataque contra Iván. A través de un comunicado, rechazó las acusaciones y sostuvo que la atención de la opinión pública se había centrado en su vida privada y no en los hechos que realmente se investigaban. Según su versión, la relación sentimental que había mantenido con Iván estaba siendo utilizada para construir una imagen negativa sobre ella, aunque insistía en que eso no demostraba su participación en el crimen. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la manera en que se refirió a Gabriel. En lugar de llamarlo su esposo, utilizó la expresión «el asesino», marcando públicamente una distancia con quien hasta poco antes era su pareja. Para algunos observadores fue una forma de deslindarse de cualquier responsabilidad. Para otros, simplemente reflejaba el rompimiento definitivo de la relación tras conocerse la investigación. La causa permaneció activa durante 2025 y 2026. Incluso en julio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil rechazó un recurso presentado por la defensa de Gabriel Taca para recuperar su libertad, por lo que el empresario continuó privado de ella
mientras el proceso seguía avanzando hacia las siguientes etapas judiciales. La historia de Iván Bonotto demuestra hasta dónde pueden llevar los celos cuando se transforman en obsesión y deseo de venganza. Una traición sentimental jamás puede convertirse en justificación para planear la muerte de otra persona, y mucho menos para intentar borrar las pruebas después del crimen. Cuando la violencia sustituye al diálogo, el resultado siempre termina destruyendo muchas más vidas que las de quienes participaron directamente en el conflicto. También deja una reflexión sobre la enorme responsabilidad que acompaña a profesiones construidas sobre la confianza de la sociedad. Un médico recibe acceso a lugares, información y decisiones que muy pocas personas tienen, precisamente porque se espera que utilice ese privilegio para proteger la vida. Cuando esa confianza es cuestionada dentro de una investigación criminal, el daño no solo alcanza a las personas involucradas, sino también a la credibilidad de una profesión que depende, por encima de todo, de la ética y la integridad. Pero ahora quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que la justicia logrará demostrar toda la verdad detrás de este crimen? ¿Consideras que Sabrina debería responder únicamente por la eliminación de pruebas, o que tuvo un papel más importante en toda la historia? Te leo en los comentarios. Si este caso te pareció impactante, no olvides suscribirte para acompañarme en la próxima historia.